en Twitter me están diciendo que he sido paciente, Aquí lo que manda es la verdad. Nosotros, los periodistas, no importa que nos caiga de todo, nuestro único objetivo es saber qué pasa en la Fiscalía. En la Fiscalía hay graves problemas. Ojalá que algún día el señor Ramos Heredia nos diera una entrevista, ¿no? Para que además le conteste todo lo que ha dicho el señor consejero Vladimir Paz de la Barra. Señor Valdivieso, usted no me vaya a mandar... usted también es provinciano, así que entre provincianos nos tenemos que entender los provincianos somos bravos. Las AFPs, nos quedamos el capítulo la semana pasada, han quedado preguntas muy digamos, sobre la mesa para que usted las pueda profundizar más. El gran tema, señor Valdivieso, era el retorno del fondo, ¿no es cierto? Y me gustaría retomar ese punto para que, por favor, todos los televidentes pudiéramos entenderlo. El congresista García Belaunde ha dicho en todos los tonos que cuando nosotros nos jubilemos, si tenemos la suerte de llegar a los 110 años, nos van a devolver nuestra plata. Y si no, adiós pampa mía, mundo cruel, quizás se vaya a tus familiares y quizás, si no los tienes, se quede en los seguros. ¿Me puede explicar usted con mucha paciencia cómo es esto del retorno del fondo? Bueno, lo dije, las AFPs nunca se quedan con el fondo, para comenzar. ¿En ningún caso? O sea, en ningún caso. En ningún caso. Y eso que quede bien. Cuando uno llega a los 65 años y tiene su fondo acumulado con lo que ha aportado más la rentabilidad que le han hecho ganar las AFPs, los administradores, uno tiene un fondo a los 65 años. Ahí tiene que tomar una decisión. ¿Me voy por la ruta de comprarme un seguro, una renta vitalicia familiar, que me garantice una pensión estable y que si me muero va a garantizarle una pensión para mis deudos? Eso es un camino. Ahí uno compra una renta vitalicia. Ya no hay fondo. ¿A quién le compra la renta vitalicia? A la compañía de seguros. No a la AFP. No a la AFP, a la compañía de seguros. Ya. La otra alternativa es... Perdón por la interrupción. ¿Y esa compra, esa renta vitalicia, se tiene que hacer antes o después de cumplir los 65? Digamos. A los 65 años, a los 65 años tú llegas a la edad de jubilación y tú tienes un fondo acumulado. Sí. Ese fondo tienes dos opciones de usarlo. Uno, te vas y vas a la compañía de seguros y compras una renta vitalicia. Una renta vitalicia familiar que es un ingreso estable, incluso se puede corregir por inflación. Se puede denominar en dólares, se puede denominar en soles, se puede ajustar por inflación o por un índice que publica la Superintendencia de Bancos, Seguros y Valores. De tal forma que te protege a ti, porque te da una pensión, y si tú te mueres, le da pensión a tus herederos, a tus familiares, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, vas al retiro programado. Ahí no pierdes la propiedad de tu fondo. Le dices a la AFP. Eso no es con el seguro, eso es con la AFP. Eso es con la AFP, se llama retiro programado. El retiro programado tú le entregas, le dices a la AFP, sigue administrándome mi fondo. Administra mi fondo y me vas a dar una pensión. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que me muera? Hasta que me muera. ¿Y si me sobra plata? Un momentito, vamos a comenzar por ahí. Yo tengo un fondo, vamos a poner un ejemplo, 100.000 soles. Ya. 100.000 soles, viene la AFP y dice, te voy a calcular una pensión. ¿Qué vas a suponer? ¿Que vives 110 años? No. Voy a suponer que vives hasta la edad promedio de los que viven después de 65. Entonces, tu primer cálculo, el primer año, tu pensión está calculada sobre la base de la esperanza de vida. No sobre los 110 años, sino la esperanza de vida. Si tú te murieras a los 66 años, si yo supiera con certeza que te mueres a los 66 años, yo doy todo el fondo en forma de pensión, ¿de acuerdo? Pero como yo no sé cuándo te vas a morir, viene la superintendencia y me dice, miren, ustedes para calcular la pensión tienen esta tabla de vida. Y esta tabla de vida, ¿cómo la construyó el señor superintendente? Bueno, miramos a las personas que mayores de 65. Se hizo un promedio. Se supone que tiene que haber una encuesta. ¿No? Tienes que calcular efectivamente cuánta gente hay de 65, 66, 67, hasta que haya
un número de personas donde tú puedes decir, bueno, ya no es significante ¿Y cuál es la expectativa que actualmente maneja las AFPs? 83 años para los hombres y 85 para las mujeres. Ok, o sea, nuevamente el ejemplo, yo tengo 65, usted es la AFP y me dice, Milagros, vas a vivir hasta los 85. Vamos a calcular tu fondo. Vamos a calcular de que tú vives como el promedio de lo que la superintendencia me ha dicho que es el promedio. Ok, yo le calculo ese promedio. La superintendencia lo dice, usted trabaja con esta tabla. Y se lo dice a la ONP y se lo dice a las compañías de seguros. Todos trabajan con la misma tabla de vida. ¿Ok? Y eso pasa en todo el mundo. ¿De acuerdo? No significa que los 100.000 que yo tenía cuando llego a los 65 me lo dividen entre 45 años. No es cierto. No es que te lo dividen en 45 años. Pero si yo... te lo voy a dar poquitos y si te mueres me quedo con la rata. A ver, un momentito, señor Valdivieso. Yo tengo 65, me voy a morir a los 85, digamos, un cálculo aproximado. Me faltan 15 años. ¿Cómo se calcula? Bueno, te calculo una pensión que en promedio te dure hasta los 85. Pero... ¿Se divide? Bueno, un momentito. Es un cálculo actuarial. Ahora, ¿qué hago? Lo que digo es lo siguiente. Te voy a dar esta pensión, pero la tengo que recalcular cada año. ¿Por qué? Porque cada año va cambiando tu probabilidad, tu esperanza de vida. O sea, si pasas a los 66, te cambia tu perspectiva de vida. Si llegas a los 81, te cambia tu perspectiva de vida. Si llegas pasas los 85, que es el promedio, ya estás en la otra mitad de la población. Entonces, yo tengo que hacer un cálculo de tal suerte que me dure la plata y voy asignando probabilidades de cuánto vas a vivir, va cambiando cada año. Ahora, pero ¿me permites un minuto? Sí, no, sí, por favor. Los 100.000 yo los recibo. Imaginemos que te voy a dar una pensión de 1.000. ¿De acuerdo? O de 700, 800 soles, lo que sea del cálculo. ¿Qué significa eso? Que el resto lo voy a invertir. La AFP lo invierte, porque eso se llama retiro programado. Lo invierte y va ganando una cierta rentabilidad. Si tú haces el cálculo, o sea, con una tasa de interés de rendimiento de 4%, a los 77 años tú ya recibiste 100.000. A los 77 años lo que yo te pagué de pensión ya llegó a 100.000. ¿Estás recibiendo 1.000 mensual? Sí, ya llegó a 100.000, o sea, te vas llevando, claro, son 12.000 por 15 años. ¿De acuerdo? Ya te llevaste tu fondo. ¿Cómo yo hago la reserva para el resto si es que vive más? Con los intereses que van ganando lo que no te he pagado de pensión. Eso es el cálculo. Ahora, se quedan con la plata. Imagina que te mueres a los 70. ¿Ok? Te mueres a los 70. Bueno, vamos a ver cuál es tu situación. ¿Solamente tienes esposa? 42% para la esposa. ¿Solamente tienes esposa más un hijo? 14%. Un hijo menor de 18 años, 14%. Tienes 2 hijos, 14 para cada uno. Tienes papá y mamá que dependen de ti, 14% para cada uno. Si tuvieras 10 hijos, el máximo es 100%. Ya, no tengo papá, no tengo hijos, no tienes papá, no tienes hijos. Estoy sola. Ya. Ahí viene unos son los beneficiarios directos. O sea, ¿por qué el retiro genera una pensión de sobrevivencia? Porque el concepto de la pensión es que tú agarras para protegerte a ti y a tus beneficiarios directos. Si no hay beneficiarios directos, hay herederos. Y en el retiro programado se pueden llevar el fondo. ¿De acuerdo? Ya. Permítame una pausa. Si no hubieran herederos. Sí, si no hubieran. Se reparten entre todos los afiliados de la AFP. Si no hay nadie que te pida, nadie. ¿Se lo llevan todos los afiliados? No se queda la AFP. Pero entonces nadie sabe para quién trabaja. No, porque es muy difícil encontrar una situación donde no hayan herederos. Sí, pues al final alguien va a ser, ¿no? Ya. Incluso hay gente que ha dicho, oye, pero ¿quién tiene hijos menores de 18? Sí, pero si tú te mueres y no tienes esposa, no tienes hijo de 18 años, pero tienes un hijo de 40, el hijo de 40 recibe como herencia el fondo. ¿Entiendes? ¿Y por qué a los 65 años no me dan toda mi plata? Bueno,
esa pregunta que se queda en el aire. Yo sé que a usted no le gusta estas preguntas. Permítame una pausa, señor Valdivieso. Okay, sí, porque tenemos que hacer los recesos. Usted además sabe cómo es el auspicio comercial. No de la pausa está Luis Valdivieso, ha tenido la amabilidad de regresar al programa. Después muchas preguntas para él. El señor Valdivieso está... después de la pausa me va a contestar varias cosas. Y lo primero es, ¿yo puedo antes de los 65 años pedir una jubilación anticipada? De repente tengo mucho fondo, he trabajado demasiado desde los 19 años, como dice el señor Luis Prieto, está cansado pues y ya quiere su fondo. Regresamos después con su respuesta. Están diciendo en Twitter que el señor Valdivieso, como es el hijo del mago, tiene que hacer el milagro de que Ramos Heredia llame. No, primero tenemos que terminar con el tema de las AFPs. Un punto importante, antes de seguir con las preguntas, le han preguntado también qué pasa si alguien se muere antes de los 65, pero solo permítame un segundo hacerle una curiosidad, una pregunta de periodista curiosa. ¿Hubo lobby en Habitat, con la ley que le dio 2 años de monopolio a una sola AFP para los dependientes e independientes? Usted es ministro de Economía. ¿Qué le pareció eso? Bueno, hay muchas cosas que decir en ese aspecto. En primer lugar, diríamos, Habitat no estaba en el escenario cuando se hace la reforma, que es julio del 2012. ¿De acuerdo? O sea, ahí se toma el modelo chileno de licitación y aquel que, con el propósito de reducir las comisiones, y aquel que ofertaba la menor comisión se llevaba por 2 años los nuevos afiliados. Pero eso no es hacer monopolio, no es permitir monopolio, un mercado cautivo de millones de profesionales. Así es, la asociación de AFPs, diríamos, mandó a hacer unos estudios en el cual, diríamos, la Constitución dice que el gobierno no puede crear monopolios. ¿Se creaba con esta ley? Claro, estaba creando un monopolio. La respuesta fue que esto era un monopolio temporal. Entonces el Tribunal Constitucional falló a favor de la reforma en ese sentido. O sea, los que llevaron el caso del Tribunal Constitucional fue la bancada fujimorista. Y los argumentos eran muchísimos, o sea, libertad de escoger, o sea, creación de monopolio, cambios en los contratos, porque nos obligaron, si no decíamos nada, nos obligaban a pasar a comisión mixta, ¿no? Que es un cambio en el contrato entre privados. La Constitución dice que el gobierno no puede interferir en eso. Todo eso se fue a través de, diríamos, de la demanda de la bancada fujimorista al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional votó a favor de la reforma. ¿Es verdad, señor Valdivieso, que en un principio en este proyecto de ley solo era para los dependientes y que luego se incluyó a los independientes por, no se sabe si gestión de Castilla o de quién? Bueno, ahí ha habido mucha desinformación. En junio del 2012 se aprueba la reforma donde dice la superintendencia regulará el asunto de los independientes. El 7 de noviembre del 2012 la superintendencia emite las bases de la licitación y una resolución donde dice los independientes están incluidos. El 20 de diciembre ¿Por decisión de quién? De la superintendencia, porque la ley le daba esa potestad. El 20 de diciembre se lleva a cabo la licitación. La gana Habitat, pero como no estaba en funcionamiento, estaba en formación, se lleva desde la licitación hasta junio, que comienza a operar Habitat, se lleva todos los afiliados prima. Entonces, antes de comenzar, diríamos, el proceso en junio, los independientes se dijo comienza el 1 de agosto del 2013. En julio del 2013, la superintendencia dice, todos los nuevos afiliados tienen que ir a Habitat, porque Habitat es la ganadora de la licitación. Sí. O sea, ahí viene la confusión. Creen que recién en ese momento se incluyeron, cuando en realidad, antes de la licitación ya estaban incluidos. O sea, no fue una directiva del MES. No. O sea, eso, la ley dice que la superintendencia era la que tenía que determinar, y así lo hizo, antes de la licitación. Yo tenía entendido que por ahí hubo palancas en el MEF. Le quería preguntar, ¿y usted está de acuerdo como ex ministro de Economía, como presidente de las AFPs, que durante 2 años una sola AFP tenga el monopolio de los aportes? Bueno, la forma
Se dijo que el monopolio era de carácter temporal. Sí. Y segundo, escúchame, y de ahí se hizo una salida para las personas, para que no se sintieran de que estaban totalmente obligadas a ir a una donde no querían. La salida fue, si Habitat no generara la rentabilidad, o sea, si generara la rentabilidad neta de comisiones más baja del sistema, le puede salir. ¿Okay? Entonces eso era una forma de salida. La primera era, tú no tienes que ir a Habitat necesariamente, o sea, tienes que decirte a la OLP. Usted realmente es el hijo del mago. Qué manera de torear mi pregunta, pero me alegra porque es un buen entrevistado. Señor Valdivieso, ¿usted estaba de acuerdo con ese monopolio? Bueno, yo pensé en primera instancia, y no solamente yo, hicimos una propuesta de reforma integral que no tenía la licitación. O sea, y eso debería quedar muy claro. Nosotros hicimos en febrero de 2012 una propuesta que no fue escuchada. No fue escuchada. Porque en primera instancia, diríamos, nosotros estamos de acuerdo que los independientes se incorporen, porque es importantísimo que tengan cobertura previsional. Pero tú no le puedes exigir a un grupo de la población de que aporte cuando tienes 2/3 de los otros trabajadores que son informales. Entonces lo que nosotros propusimos, ahora se ha creado, lo que nosotros propusimos en primera instancia fue incorporar a los independientes, pero fundamental que haya un ataque integral contra la informalidad. ¿Por qué? Porque tanto el sistema público como el privado son sistemas de trabajo formal. Son sistemas donde, diríamos, la formalidad es muy importante. Entonces, eso de querer adaptar un sistema previsional a un sistema de informalidad es ir en retroceso. Muy bien. Y ahí propusimos, y así hicimos muchas otras propuestas. ¿Cuánta gente hay debajo de los 40? ¿Cuánto era el mercado cautivo? ¿Cuánta gente? Bueno, en este año se habían calculado unas 300.000 personas. 300.000 personas. Suponiendo que el país continuaba creciendo al ritmo que venía creciendo. Perfecto. Permítame ir a la pausa, señor Valdivieso. Regresamos, si muero antes de los 65, por supuesto, ¿me dan o no? Bueno, ¿qué pasa? Y antes de los 65, como dijo el señor Prieto, ¿me pueden dar mi pensión, mi jubilación anticipada? ¿Cómo hago? Pero quiero toda mi plata. Ese es el tema. El señor Valdivieso se ríe, es que todos queremos nuestra plata. Ya regresamos. Bueno, estoy conversando con el señor Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de las AFPs. Preguntas muy concretas. ¿Qué pasa si me muero antes de los 65, señor? Vamos a poner un caso bien claro. Imagínate que yo tengo 25 años, con esto trabajé y me muero a los 26. Acumulé un sueldo chiquitito, ¿de acuerdo? Tengo un sueldo de 1.000 soles y tengo una esposa, 2 hijitos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, mi pensión va a ser, diríamos, 35% de mi remuneración, más, o sea, para la esposa, más 14% por cada niño, 28% más 35%, ya tienes una masa crítica de tu sueldo que va a ir a pasar. Pero tu fondo no alcanza para pagarle todo el resto de su vida a pensión. No. ¿Cómo se va a hacer? La compañía de seguros pone la diferencia para pagarle la pensión vitalicia a tus beneficiarios. Así él no haya comunicado nada. Solo porque está pagando el seguro. Porque está pagando el seguro. Claro, y se murió con tu seguro. Y ahí viene... ¿Y si no estoy al día con mi seguro? Sí, o sea... Y no me lo ha comunicado si de 4 meses de 8, o sea, si en 4 meses de 8 tú has pagado tu seguro, se activa. Pero si tú dejas de pagar más de 4 meses de 8 meses, pierdes el seguro. Pierdes el seguro. ¿Ok? Ahora, una pregunta de la comunidad gay. Una cosita más. Imagínate que tu fondo te mueres a los 59 y tu fondo es muy grande. Claro. Ok. La compañía de seguros solamente cubre hasta 8.000 y fracción de soles de sueldo, o sea, la pensión va a ser calculada 45% o para 42% para la esposa, imagínate que no tiene hijos ya, 42% de 8.000 soles. Eso es lo que le tocaría a la... Pero tú tienes un fondo que cubre más, te llevas la diferencia.
Ah, sí. ¿Ok? Entonces, Ya. es que hay que preguntar. No, claro. ¿Podemos tener una secuencia, contactos con el mago, algo así? Claro, ¿acepta usted? No, lo que vamos a Venga hacer... siempre, señor no, Valdivieso, lo que porque vamos a hacer es lo nosotros no siguiente. informan, pues. Mira, te explico lo siguiente. A partir de hoy, Ya. vamos a tener lo que se va a llamar una red oficial de las AFPs, donde vamos a publicar cosas que para la gente entienda distintos conceptos claritos. Si uno tiene un problema, va a poder ir a su propia AFP que tiene departamentos de consulta específicos. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a comenzar a explicar cosa por cosa para que destruir estos mitos que se han creado por falta de información. A partir de hoy van a estar en Facebook, en Twitter y también vamos a iniciar un núcleo de difusión a todos los niveles. Muy bien. Y a partir de hoy tenemos contactos con el mago, porque además quiero preguntar muchas cosas de economía. Usted es un experto. Con mucho gusto. ¿Está de acuerdo con el ministro Estrabador, con el señor Segura? ¿Le gusta el señor Segura? Sí, me parece una muy buena elección. Es un buen profesional. Es un buen profesional y además ha venido trabajando ya, está en el ministerio y ha trabajado en estos cambios tan importantes que son reducir la tramitología, ¿no? Perfecto, perfecto. Eso es lo que he escuchado. Muchas gracias, señor Valdivieso. ¿Qué? A partir de hoy, entonces, nuestros contactos con el mago serán periódicos. Y, claro, y el señor Valdivieso se ríe. Y el señor Segura, más que bienvenido a este programa. Por supuesto, también el señor Castilla. Hasta aquí llegué. Saquen ustedes sus conclusiones de todo lo que ha sucedido hoy día y de las declaraciones del señor Vladimir Paz de la Barra. Por supuesto, Gonzalo García Núñez, el señor Ramos Heredia, el señor Peláez Bardales y todos los mencionados que según el señor Vladimir Paz de la Barra se orinan de miedo, pueden venir al programa. Hasta aquí llegué. Hasta mañana. Ahorra y gana sin